En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad. Recuerde, este es un espacio donde pretendemos responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy me encontraré en una agradable conversación con un buen amigo, el pastor Ángel Pulido, quien tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo atrás, casualmente, en una conferencia sobre ideología de género, si no estoy equivocado. Mi querido hermano y pastor Ángel, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, hermano Gonzalo. Qué privilegio estar contigo en este precioso programa. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Solo para la memoria te digo que fue el 27 de abril del año 2019 en la iglesia del hermano Carlos Estal. Tú diste una magistral conferencia acerca de la historia de la ideología de género y dijiste, uy, todo lo que tenemos que dar y me dan solo 45 minutos. Es muy poco tiempo para tanto que decir. ¿Te acuerdas? Así es, me recuerdo muy bien de esa conferencia y me recuerdo también que entré y salí, ¿verdad? Como el viento, pero creo que se sentaron las semillas y las bases para un proyecto del cual estaremos conversando en un momento más. Y lo que quiero hacer en estos momentos es poner en la plataforma el tema que nos convoca el día de hoy. Y tiene que ver con la unidad del cristianismo. Y para eso quiero darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Andrea Morales, que nos introducirá al tópico del día de hoy. Te escuchamos, Andrea. El tema del día. En 1910, en la ciudad de Edimburgo, Escocia, se llevó a cabo la Conferencia Mundial Misionera, donde surge el movimiento ecuménico protestante. Este movimiento fue en gran parte resultado del quehacer misionero, ya que sus participantes tenían como propósito general promover la unidad del cristianismo para llevar el evangelio al mundo entero. A través de los años, este movimiento se ha ido desarrollando y extendiendo. En la actualidad, el mayor representante del movimiento en pro de la unidad de la Iglesia es el Consejo Mundial de Iglesias, que agrupa a más de 560 millones de cristianos de diferentes tradiciones y confesiones. El propósito actual es la renovación de la unidad del cuerpo de Cristo por medio de la fe revelada. Pero podemos afirmar que este movimiento es el punto de partida de la unidad del cristianismo. Y si fuese así, ¿cómo se procuró entonces la unidad del cristianismo a lo largo de la historia del pensamiento de la Iglesia? ¿Y qué rol tomó la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para el cumplimiento de esta unidad? En el programa de hoy, Gonzalo Chamorro abordará el tema de la unidad y cristianismo con un invitado especializado en el tema. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Fe y Actualidad. El tema del día. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, Andrea, por introducirnos al tema del día de hoy y te queremos invitar a contestar la pregunta que corresponde a este programa. ¿Por qué creen ustedes que nos cuesta tanto unirnos como cristianos? Puedes responder a esta pregunta en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad y será un placer poder leer y poder también comentar y aprender de sus preguntas, sus respuestas y los tópicos que ustedes puedan aportar como comunidad virtual a todo lo que desarrollamos aquí en Fe y Actualidad. Y es una pregunta interesante, Pastor Ángel, ¿por qué nos cuesta tanto unirnos como cristianos? Porque cuando uno toma en cuenta la historia de la Iglesia, han habido a lo largo de la historia diferentes intentos que han desarrollado programas, que han desarrollado tratados teológicos. Uno recuerda el texto de Cipriano para la unidad de la Iglesia entre el norte de Cartago y Roma. Uno
Pablo recuerda los intentos de Anselmo del Canterbury en la Edad Media para que la iglesia se pudiera unir en medio de divisiones terribles que se dieron bajo estructuras complejas del mundo sacramental medieval, inclusive las uniones que se intentaron dar en época de la Reforma, como también lo que aconteció en Edimburgo en 1910 con ese deseo de querer unir a la iglesia con un propósito común, la misión y la evangelización. Es decir, a lo largo de la historia han existido diferentes personajes, diferentes eventos, concilios, sínodos, entre muchas otras cosas que podríamos estar mencionando con el deseo o con el anhelo de poder provocar, producir o intentar producir la unidad del cristianismo. Y eso está latente en la historia del cristianismo y está latente también, Pastor Ángel, en nuestros días. Amén. Así es. Creo que hablar de la unidad es un tema clave dentro de la iglesia cristiana, pero también es un tema clave cuando se habla de fútbol, cuando el equipo no se entienden y uno quiere meter goles, dependiendo de los intereses de la persona, porque aquí se maneja mucho lo que se llama la vieja naturaleza. Pero antes de poder hablar de una unidad en relación al cuerpo de la iglesia, hay que hablar de algo un poquito superior. ¿Te recuerdas que en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, el Señor dice, hagamos? Solo en el versículo 26 dice, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, etc. Pero resulta que si hagamos, hay que separarlo muy claramente del versículo 27, porque el hagamos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una unidad granítica, quienes están en su mente haciendo o preparando para traer a la existencia. Ahí está el primer modelo que tenemos, hagamos. Y en el versículo 27 ya viene la obra que el hagamos de la Trinidad presenta, hagamos al hombre a la imagen y semejanza. No es la única porción en la palabra de Dios que nos habla de la unidad. Al hacer al hombre y a la mujer, del hombre salió la mujer. Imagínate, de dos y lo invita a ser uno. ¿Cómo es posible que de uno saque dos para luego invitarlo a ser uno? Hay un misterio maravilloso de amor en todo esto. La palabra está llena de elementos que nos habla de unidad. Por ejemplo, el Proverbios capítulo 8, del 30 al 31, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Quiere decir, la creación se estaba haciendo. Igual el libro de Juan 1:3, el verbo, y el verbo era con Dios, y todo se hizo por medio de él. Hay una unidad granítica en aquel que nos diseñó, nos trajo a la existencia, y a pesar de que estamos caídos, nos sigue sosteniendo, nos redime y nos quiere unir a un plano en Cristo Jesús para la eternidad. El tema unidad es un tema granítico, más en el Antiguo Testamento, porque es el mismo Jesús quien hace una serie de exhortaciones, y hay uno muy especial en el cual dice, cuántas veces he querido reuniros como una gallina reúne a sus polluelos, refiriéndose al pueblo de Israel, y ustedes no lo han permitido. Obviamente la unidad es algo maravilloso. La unidad no es producto del hombre. La unidad es producto de la cruz de Cristo. La unidad es producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso que si vemos hacia atrás y todo lo que tú dijiste de la historia en relación a la unidad, de cuántos intentos se han hecho, tenemos que regresar al principio. Esto es obra de la cruz y esto es obra del Espíritu Santo y es una sujeción a ellos. Y es interesante lo que usted plantea, pastor, porque yo creo que este es el gran punto de partida teológico respecto a la doctrina de la unidad, al fundamento bíblico de la unidad, porque en última instancia la unidad no es lo que nosotros por nuestro propio intelecto, por nuestra propia razón podamos provocar o podamos producir. Así lo vemos, como usted muy bien lo ha mencionado, en el Antiguo Testamento, así lo vemos también en el Nuevo Testamento, en el famoso pasaje de Juan 17, en la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, donde el Señor hace un llamado a la unidad, tomando el ejemplo del Padre y del Hijo. Así como nosotros somos uno, ruego por ustedes para que también sean uno. Y el propio apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, también nos dice que la unidad la produce el Espíritu y lo único que tenemos que hacer nosotros es guardarla, preservarla,
cuidarla, y creo yo que eso se constituye en un fundamento que tenemos que clarificar a nuestros queridos amigos, a nuestra querida audiencia, porque no es por lo que nosotros hagamos, sino por la responsabilidad que nos toca de guardar, cuidar y preservar esa unidad que produce la divinidad, pastor. Definitivamente, pero siempre tenemos que regresar al principio. La unidad es Dios conmigo, si se puede llamar así. Al creer en Jesús brota de nosotros un río de agua viva. Si hay alguien que quiere integrar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, porque por el pecado se desarmó mi vida, se desarmó el espíritu, el alma y el cuerpo. El pecado me separó de Dios, pero Cristo, que ha clavado mi pecado en la cruz, que ha cubierto mi deuda, es en Cristo donde hay un proceso de transformación. El Espíritu Santo viene a ser como el alfarero que está moldeando mi vida, haciendo morir mi vieja naturaleza para que el hombre interior crezca y se sujete al Espíritu para la gloria de Dios Padre. Este es un trabajo en donde estoy muriendo en mi yo. Estoy muriendo en esa vieja naturaleza, en mis gustos, en mis preferencias, en mis anhelos, porque a la hora de la hora todo esto es temporal. Estamos llamados a la eternidad. ¿Quién me va a dar la eternidad? Lo dice el mismo libro de Juan. ¿Qué es la eternidad sino conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo? Porque en Él está todo y ellos viven en unidad. La unidad es tan hermosa vista bajo la perspectiva de Dios que es granítica. Y cuando todos nos sujetamos y vemos al Señor, la unidad se hace palpable. El problema es cuando dejamos de ver a Dios y te miro a ti y miro a otro. Y cuando miro a los demás, ya le voy a encontrar que tiene un piojito, ya le voy a encontrar que tiene una araña, ya le voy a encontrar que tiene un modo feo. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, la vieja naturaleza se encarga de dividirnos y de crear conflictos y de provocar situaciones que no vale la pena. Pero la palabra de Dios da dos armas, pedir perdón y extender perdón. La importancia es ver al pastor, de ahí proviene la unidad. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Así es ver al gran yo soy, el pastor, la vid verdadera, el camino, la verdad. Y es interesante lo que usted menciona, porque casualmente cuando uno lee las cartas que escribe el apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Corintio, estaba sucediendo precisamente lo que usted menciona. Cuando la gente o los creyentes dejan de poner su mirada en el autor y consumador de la fe, en el pastor de pastores, en el profeta por sobre los profetas, en el rey por sobre los reyes, es decir, Jesús de Nazaret, y empieza a poner más atención a Apolos, a Cefas, a Pablo o a Cristo visto solamente como persona, como maestro de moral, entonces perdemos el rumbo. Y quisiera escuchar en estos minutos que nos quedan para terminar el primer segmento del programa, porque precisamente lo que acontecía en Corintio, que Pablo tiene que escribir una carta, una segunda carta, y permítame darle un dato histórico, pastor, que creo yo que es interesante, porque 50 años después, Clemente de Roma, un discípulo del apóstol Pablo, según la tradición histórica, vuelve a escribir una nueva carta a la iglesia de Corintio para resolver otro problema. El problema de que seguían siendo unos de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, es decir, la iglesia no cambiaba a pesar de entender y comprender cuál debería ser la razón de ser y de existir de nuestra unidad, pastor. Hay elementos que entender. Voy a hacer una pequeña síntesis. El hombre ha caído, la vieja naturaleza nos domina, Jesucristo ha venido para redimirnos y para llevarnos a la santidad. Es que aquí la enseñanza doctrinal es clave. El Señor no te salvó para que tú manejes tu carne y vivas en tu carne, sino para hacer morir tu carne. Y el Señor te invitó no solo a la salvación, sino a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero al mismo tiempo que te invitó a la salvación y que te invitó a la santidad, te invita al servicio. Y eso quiere decir darnos. Nosotros tenemos algunos elementos que son propios de lo que nosotros enseñamos. Cuando todos nacemos, traemos un cordón umbilical que nos dice quién ha sido nuestra mamá. Pero en el momento en que nacemos y conocemos a Cristo, ese cordón umbilical tiene que ser puesto en el seno de Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo, para que no andemos con el cordón viendo a quién se lo conectamos para depender de ellos. El hombre no puede depender del hombre. El libro de Jeremías 17
5 y 9 lo dice muy bien: engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá resolver? El Señor. No confíes en el hombre, maldito es el hombre que confía en el hombre. Estos versículos nos hablan de que todavía, aún nosotros siendo cristianos, esa vieja naturaleza quiere ponerse encima de nosotros y evitar que crezcamos. Es la cizaña que se sembró dentro de nosotros. Por eso tenemos que esclarecer, hay una batalla en nuestro corazón. Si no hacemos la distinción y si no sabemos que hemos sido invitados a la santidad, a un servicio, solo andamos dándole vuelta y vuelta como iglesia del desierto, pidiendo milagros, en vez de madurar en la fe, en vez de madurar en el amor, en vez de madurar en los elementos básicos que el Señor quiere para nosotros. No podemos perder el tiempo en migajas cuando el Señor tiene la riqueza de su palabra, de la revelación y sobre todo de la intimidad con Él. Llama mucho la atención lo que usted menciona, Pastor Ángel, porque cuando uno lee el libro de Efesios, en el capítulo 4, que es conocida como la famosa sección práctica del comportamiento del creyente o del caminar del creyente, los primeros 6 versículos inician con ese llamado a la unidad y los siguientes versículos del capítulo 4 es un llamado a caminar en santidad. Por lo tanto, unidad y santidad van íntimamente de la mano, no se desligan, y esa santidad tiene que ser permeada, como dice el apóstol Pablo, por el amor, por la luz y por el conocimiento de Dios, porque no construimos en el vacío. Necesitamos el fundamento de la palabra, necesitamos el fundamento de la oración, necesitamos el fundamento de vivir a la manera de Dios, a la manera de nuestro Señor Jesucristo, y no como creemos nosotros que es correcto o conveniente. Te queremos recordar, queridos amigos, la pregunta del día: ¿por qué nos cuesta tanto unirnos como cristianos? Te recordamos que las vías de comunicación son a través de Instagram o Facebook. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Agradecemos los comentarios a la pregunta del día, las preguntas que puedas tener también para que podamos interactuar en las redes sociales y que podamos construir el conocimiento de Dios a la luz de la lectura de las Sagradas Escrituras, de la historia del cristianismo y, por supuesto, el llamado que nos hace el Señor el día de hoy a ser relevante, caminando en unidad y, por supuesto, practicando la santidad en unidad. Haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Hola, les saluda Omar Morillo, el conductor y productor del programa Vida Dura. A todos los socios honorarios del Canal 27 que a través de los años han estado invirtiendo en esta obra del reino. Bueno, simplemente les motivo a que ustedes continúen sembrando su grano de arena para este trabajo que el Canal 27 ha realizado por años y que con la bendición de Dios seguirá realizando. Hasta pronto. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos que nos sintonizan a través del programa Fe y Actualidad. Te queremos recordar que hoy estamos trabajando el tema de la unidad del cristiano y la unidad en el cristianismo. Y me encuentro en una agradable conversación con el pastor Ángel, quien ha tenido a bien participar junto con nosotros en este programa. Y en la tercera sección de este episodio vamos a estar reflexionando sobre un proyecto que es de suma importancia y por eso les queremos invitar a que estén muy atentos a lo que hemos de compartir con cada uno de ustedes. Mientras tanto, les quiero seguir invitando a que puedan contestar a la pregunta del día: ¿por qué nos cuesta tanto unirnos como cristianos? Y una de las cosas, interesantemente, pastor, que pudimos ya presentar
en el segmento pasado es que muchas veces nos cuesta tanto unirnos como cristianos porque comenzamos a poner nuestras ideas como primera instancia en vez de las ideas de Dios. Comenzamos a permear nuestros proyectos en vez del proyecto de Dios. Comenzamos a hacer las cosas que muchas veces pueden ser interesantes e importantes, pero sin preguntarle a Dios. Dícese del movimiento ecuménico, dícese de lo que aconteció en los años, en el año 350 o 360 después de Cristo, con las famosas disputas que se dieron entre el norte de África y parte de Europa, y así nuevamente como al inicio podríamos estar dando muchos ejemplos. Cuando perdemos el verdadero objetivo de quién produce la unidad, entonces generalmente los proyectos pueden fracasar y terminamos haciendo diferentes proyectitos que es parte de la historia de las denominaciones. Yo diría que es bueno que la iglesia se disperse, pero que no se disperse porque se pelean por cosas secundarias, Pastor Ángel. Ese es el punto. Que he podido ver en todo el tiempo que el Señor me ha permitido dar conferencias en toda Guatemala a través de las convenciones siendo atalaya del Señor. Lo que veo es casi una iglesia de desierto. Nos miramos mucho a nosotros y cuando nos miramos vemos cosas que no estamos preparados para extender perdón o incluso para pedir perdón. Todavía la vieja naturaleza predomina muy fuertemente dentro de la iglesia y queremos que los demás entren en lo que yo pienso, siento o dirijo. Y esto no se trata así. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Él la compró con su sangre. El mayor privilegio que tenemos lo dice Romanos 8:16. Y el mismo Espíritu me dice que soy hijo, heredero, coheredero de las cosas del Señor Jesucristo. Ese es el mayor título. El título más grande no es aquel que dice o apóstol o profeta o evangelista. No, el nombre más grande que el Señor nos ha dado es hijos de Dios. Maravilloso nombre que viene de arriba y es el Espíritu Santo quien lo dice y lo selló dentro de nosotros. Nadie me dice a mí, eres hijo de Dios. Quien me lo dice es el Espíritu Santo. Si esta enseñanza básica y primaria que nos da el Espíritu Santo luego de la conversión, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a dejar de ver a los hermanos y vamos a ver más al Señor. Entonces, el proceso se va a hacer más fácil en mi vida y en la vida de los demás. Ahora, estamos en una situación que podríamos decir, el mundo está cambiando y girando muy rápido. Se habla de una ideología globalista, de una ideología progresista, se habla de una ideología de mercado, de un reseteo. Están muchas palabras muy bonitas, pero a la hora de la hora es una plataforma. Es una plataforma que está utilizando todo para adueñarse del mundo, aniquilar la fe, quitarnos la libertad de conciencia, la libertad ética e incluso quieren hasta cambiar la palabra de Dios. O sea, ese lenguaje inclusivo, ese lenguaje teológico que de repente ya no es Jesús, sino la fraternidad, ya no es Jesús, sino todos juntos y armoniosos podemos hacer muchas cosas. No. El pecado nos separó de Dios. Cristo ha venido para rescatarlo, para que todo aquel que crea en Él pase de la muerte a la vida. Y ya en la vida el Espíritu Santo es el maestro, es el alfarero que trabaja sobre nosotros, moldeándonos, preparándonos para ser la novia del Cordero de Dios. Nuestro destino no es la tierra, nuestro destino es el Padre, nuestro destino es la presencia eterna con Él, gozarnos en Él. Somos la delicia de Dios. Proverbios lo dice muy bien, Proverbios 8, 30, 31. Nosotros somos la delicia de Cristo. Y esto nos quiere decir que si ya dio su nombre, dio su sangre, ha dado todo lo ha puesto sobre la mesa, tenemos que poner nuestros ojos en Él. De ahí viene todo. ¿Qué veo? Si todo esto que te he platicado está tocando a las puertas de Guatemala y la iglesia no despierta, o bien, como dicen, ya sé lo que viene, pero mejor tranquilito. Mis hermanos, no es así.
Somos testigos de aquel que es el Rey de la Gloria, Señor de nosotros. Y nuestras rodillas fueron compradas con la sangre del Cordero de Dios. Nuestras rodillas son para doblarse ante el Rey de la Gloria, como lo hacen los 24 ancianos que están en el cielo. No solo doblan sus rodillas, tiran sus coronas al Rey, al Cordero que está sentado. Y todo el mundo canta, Santo, Santo, Santo es el Señor. Obviamente toda esta preparación está enfocada a ese destino eterno. Tenemos que ver más la palabra, ver más al Señor, y la unidad va a ser granítica contra todo esto que viene a Guatemala. Y sobre todo esta ideología extraña, que es un tentáculo que viene a deconstruir, que ataca al hombre en su identidad, al hombre en su personalidad, en el sexo que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. Viene a destruir el matrimonio, la familia, la sociedad. La iglesia no puede permanecer callada. Por eso necesitamos crear una punta de lanza con una sola voz de la iglesia que diga no, Jesucristo es el Señor de Guatemala y mis rodillas se van a doblar ante Él. Así es, y es interesante lo que usted plantea y estaremos volviendo a este punto que es de suma importancia, pero eso para mí es inevitable no dejar de conectarlo con la última carta que escribe el discípulo amado, el libro de Apocalipsis, porque casualmente en medio de la persecución, habíamos vivido la persecución por parte del Sanedrín, una persecución incipiente por parte de Nerón, pero ahora se está viviendo la persecución oficial del Imperio Romano en épocas de Diocleciano. Y es interesante porque en medio de eso, Juan de Patmos, preso en la isla de Patmos, probablemente una mina, que según la tradición, alguien que trabajaba en una mina en esas categorías podría vivir entre 3 a 6 meses, así que las circunstancias no eran fáciles, pero aún así este siervo de Dios, pastor, queriendo animar a la iglesia, hace un llamado fuerte de atención a volver al primer amor, a no ser tibios, porque a Dios nos agrada de los tibios. Y en tiempos difíciles, en tiempos de complejidad, hay un llamado fuerte a volver a la unidad, a volver a la santidad, a volver al amor, a volver al conocimiento de Dios, a pedir sabiduría de lo alto para ser relevante con la declaración de que Jesús sigue siendo el Señor de nuestras vidas, pero también el Señor de todas las cosas creadas, porque como usted bien lo ha expresado, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, todo ha sido puesto delante del Señor y es la única cabeza de la iglesia, pero también la única cabeza de todo el orden creado. Y ese llamado que nos hace Juan de Patmos es un llamado que cobra eco en nuestros días porque, por supuesto, no son similares las circunstancias en términos de acciones, pero son muy similares en términos de realidades de ataque al evangelio, de ataque a aquellos que presuponen la fe, de ataque a aquellos que realmente tienen una comprensión de lo que implica lo eterno. Y nos deja un eco muy importante Juan de Patmos, el apóstol, el discípulo amado, un mensaje a finales del siglo I que sigue teniendo relevancia, Pastor Ángel, en nuestros días. Amén. Es interesante todo lo que tú acabas de mencionar, que es la historia. Pero en la historia el hombre siempre es igual. Caído, tiene que ser rescatado y luego de rescatado tiene que ser transformado y es para la gloria de Dios. La historia se repite, no importa qué tipo de temperamento ni dónde fue educado, todo es lo mismo. El hombre está caído, tiene que ser rescatado, por creer en Jesús pasa de la muerte a la vida. Pero también hay una iglesia en la Odisea que es importante traer y es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es una iglesia que habla de que hemos sacado a Cristo de la iglesia. Por eso le está tocando, porque la iglesia se consideró por sí misma como que era sabia, como que era prudente, como que sabía todo, pero a la hora de la hora, la iglesia de la Odisea era pobre, porque ella misma dijo, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiere decir que la misma iglesia, pensando en que está bien, puede estar muy mal. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando sacamos a Dios de la iglesia, cuando sacamos a Dios de nuestro corazón, ocurren cosas, porque Dios no me quiere perder y viene juicio. Y el juicio es una forma de manifestar parte del amor de Dios para que no te pierdas de una manera absoluta, sino que todavía haya un rescate. Por eso la sangre de Cristo que está en el propiciatorio nos ayuda a entender que si he pecado, pedir perdón a Dios.
Estas dos llaves de pedir perdón y extender perdón nos tienen que hacer ver que si hemos sacado a Dios de la iglesia, toda la iglesia debe de pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos fallado. Hay algo que me interesa mucho y es lo siguiente. Soy médico y en especialidad en la gineco-obstetricia, ya no me dedico al Señor, pero cuando una persona está enferma y a los 10 días viene, a los 20 días viene, tiene un problema de baja de inmunidad. ¿Qué ha pasado en Guatemala? ¿Qué estamos viendo? Pobreza, miseria, corrupción. Y no quiero seguir porque la lista es inmensa. Esto nos tiene que hacer ver que algo no hemos hecho bien, porque se dicen que somos faro de luz, y yo lo creo, el faro de luz ha sido para afuera, pero el faro de luz tiene que alumbrar hacia adentro, hacia nuestra vida. Permitir, como decía David en el Salmo 139, escudriñame, Señor, ven, pruébame. La verdad que temerario David, pero David venció, pero no él, sino la obra de Dios en la vida de David. Creo que es un tiempo en que la iglesia tiene que preguntar, Señor, pertenezco a la iglesia de la Odisea, ayúdame a ver esto, escudriñame y dame la gracia de reenfocar mi vida a tu persona, a la cruz de Cristo. No para quedarme en la cruz, porque en la cruz está la resurrección, el Cristo resucitado. Y todo esto nos tiene que ayudar a la iglesia. Algo no está bien en Guatemala. He oído a teólogos y a conferencistas que dicen que Guatemala necesita un nuevo Lutero. Quiere decir una nueva evangelización. Algo no ha estado bien. Nos han llenado tal vez de cositas y de lisonjas en la mente, pero si no hay transformación en el corazón del hombre, sigue en iglesia del desierto, esperando con la mano que le caiga el maná, esperando para acá otra cosa. Mis hermanos, perdónenme. La fe y la unidad te hace entrar en un proceso de alabanza y de gratitud que transforma tu vida y para siempre. Y eso es lo que Dios está buscando. El mensaje no es distraer, el mensaje es buscar la santidad de todos. Y eso implica morir a nuestra vieja naturaleza. Esta es la historia del hombre de toda la historia. No importa cuántas guerras hayan venido, es la misma, es la síntesis. Dios sabe que el hombre ha caído, Él ha venido a rescatarnos, a santificarnos y a regresar con Él. Pequeña síntesis. Y es interesante porque no podemos pecar de triunfalistas cuando medimos el éxito por la cantidad de los miembros de una determinada congregación, sino más bien lo que se desea precisamente es esas cualidades o esa calidad del creyente que debe trabajar, por supuesto, día a día y pedir sabiduría y tener un tiempo de oración, de formación y de instrucción. Y casualmente, Pastor Ángel, en este proceso, en estos últimos años, el Señor lo ha estado inquietando. Usted casualmente mencionó al inicio del programa la oportunidad que Dios nos dio de conocernos en una conferencia donde pudimos tratar de manera incipiente el tema de la ideología de género y otros tópicos, que eso usted lo ha venido desarrollando en estos años y ha surgido, ¿verdad?, inquietudes que se han transformado en un proyecto específico. Y antes de hablar de ese proyecto específico, cuénteme cómo fue ese itinerario, ¿verdad?, de las primeras conferencias hasta antes de iniciar este proyecto formal que estaremos hablando en un momento. Sí, comenzó a acabar el 27 de abril del año 2019. Al terminar esta convención, unos hermanos se me acercaron y me dijeron, Ángel, ¿por qué no llevas todo esto a Guatemala? Qué bonito es decirle a uno, ¿por qué no lo llevas? Porque inmediatamente los hermanitos se fueron. Pero quedó la cuestión en mi corazón y nos juntamos un grupo de 5 o 6 y en 3 meses, bendito sea el Señor, nos permitió levantar una convención que se llama Siendo Atalayas del Señor. Pudimos ir, diría yo, al 70% de todos los lugares donde nos invitaron. La pandemia apareció y en marzo tuvimos que parar, pero apareció el Zoom. Aparecieron otros instrumentos por ahí que nos ayudaron y decidimos hacer las convenciones por vía Zoom, para 500 y para 1000 gentes. Gracias a Dios, la última se terminó el 19 de agosto del año pasado. O sea, es una historia de más de 18 convenciones, 3 congresos, como 40 conferencias en diferentes estados departamentos de Guatemala. De ahí surgió, luego de la experiencia, surgió la necesidad de que teníamos que hacer algo más. No podíamos quedarnos solo con informar. Y el lunes 24 de agosto nos juntamos un montón de hermanos de denominaciones, porque la actividad que realizamos me permitió tomar café con muchos hermanos y se creó una amistad en el Señor. Pues nos juntamos 27 entre instituciones, asociaciones, fraternidades, por Zoom.
Hicimos una presentación de lo que habíamos visto, en pocas palabras, como médico diría, le tomé el pulso a Guatemala, vi su rostro, le vi las pupilas y dije yo, esto no está bien, no estamos preparados. Obviamente todo el mundo dice, sí, el Señor nos va a liberar. Ajá, Jerusalén pensó igual, el Señor nos va a liberar. Pero ahí estaba Jeremías diciéndole, mis hermanos, del norte vienen, pero no hicieron caso, no se arrepintieron. Se jactaron del altar, se jactaron de los sacrificios y dejaron de ver al Señor. El libro de Oseas lo dice, ¿verdad? Me han dejado a mí cisterna, llena por las cisternas vacías de ustedes. Todo el Antiguo Testamento habla de esto. Pero entonces pudimos ver y tomamos el pulso. No es lo que nosotros creemos que Guatemala es de esa luz. Perdóneme, hay cosas que tenemos que ver. Como médico tengo que decir, hay cosas que no están bien. Y la iglesia tiene que tomar conciencia. Fue ahí donde decidieron, bueno, ya que tenemos toda esta experiencia y los resultados que tenemos, hagamos algo. Y se nombró una junta directiva que está integrada por 7 amados hermanos, y esta junta nombró una comisión que se llama Sal y Luz. La comisión de Sal y Luz levantó 7 subcomisiones y se levantó el proyecto Juntos y en Armonía para la gloria de Dios, por amor a su nombre. Esto no es ni para ti ni para mí. Tenemos que ver al Señor. De ahí viene el río de agua viva. De ahí viene el gozo. De ahí viene todo, mi hermano. Entonces, si esto es de Dios, Dios lo va a levantar, porque humanamente es imposible ante lo que yo llamaría un enfermo, bien enfermo en Guatemala, de lo que llamaría la vida espiritual. Y estaremos hablando con mayor detalle después de hacer esta breve pausa, sin antes de nuevo invitarte, queridos amigos, a contestar la pregunta del día. ¿Por qué nos cuesta tanto unirnos como cristianos? No te olvides las vías de comunicación, Instagram y Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad. Haremos una breve pausa, no te desconectes, regresamos en un momento. El Sermón del Monte es, probablemente, el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el Dr. David Suazo no solo elabora un comentario exegético al Sermón de la Montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Regresamos. Juntos podemos iluminar el mundo con la luz de Cristo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación con el pastor Ángel Pulido y estamos hablando acerca de la unidad de los cristianos o la unidad en el cristianismo. Y en la primera parte de este programa hemos aprendido que la unidad no la produce ni usted ni yo, sino que la produce la divinidad, y el llamado a nosotros es a cuidarla, a preservarla, a protegerla en el vínculo de la paz por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, caminando en santidad, caminando en unidad, en amor, en conocimiento o sabiduría que proviene de lo alto, y por supuesto podríamos caminar en la luz. Y en la segunda sección del programa iniciamos a hablar sobre un proyecto que se fue desarrollando poco a poco a lo largo de los últimos años, y este proyecto precisamente recae hoy en lo que hemos de conocer como Juntos y en Armonía para la Gloria de Dios. Pastor Ángel, cuéntenos ahora con detalle pues de qué se trata específicamente este proyecto, cómo conocerlo con mayor detalle, dirección, web, correos electrónicos, videos, etcétera, etcétera, Pastor Ángel. Sí, para que sea más fácil, por favor, la página web es www.juntosenarmonía para la gloria de Dios.
www.juntos y en armonía para la gloria de Dios. Ahí pueden encontrar todo. Van a ser 8 meses. Va a ser del mes de abril hasta el 29 de noviembre de este año. En mayo, de mayo a noviembre, se ha escogido un tema. En mayo vamos a hablar de unidad. En junio vamos a hablar de soberanía de Dios. En julio vamos a hablar de hombre y mujer los hizo Dios. Y así, siguiendo los meses, tocamos inmediatamente de que hombre y mujer los hizo Dios, viene el matrimonio. Y luego del matrimonio, ¿qué va a venir? La familia. Y la familia, ¿qué va a formar? Una sociedad. Y la sociedad, ¿en dónde va a terminar? En una nación. Pero hay naciones que son naciones santas para Dios. Y si Guatemala, pues el mayor porcentaje de cristianos, es el mayor país con mayor cantidad de cristianos, obviamente creo que es el país que debería de representar más una nación santa. Pero algo no ha estado bien. Entonces, en el mes de mayo, unidad. Cada uno de estos meses va a tener 5 videos, va a ser una reflexión profunda, va a ser hecha por jóvenes, dura 1 minuto y medio, y el joven va a expresar lo que es la unidad clara y directa al corazón del hombre. Eso quiere decir que el que vea la anécdota va a ser tocado por el Espíritu Santo. La siguiente semana viene un video de reflexión pastoral. Luego viene un video de parejas cristianas hablando de lo que es la unidad o la soberanía, o hombre y mujer los hizo Dios, dependiendo del mes en el cual estamos. Posteriormente vienen los jóvenes. Los jóvenes tienen una percepción muy hermosa de lo que es la unidad. Ya saben distinguir entre la unidad de deporte y la unidad granítica en el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y la última semana de cada mes va a haber un video que es de profesionales, tanto de ebanistas, músicos, carpinteros, de todos los profesionales, hijos de Dios que le sirven a Dios con todo su corazón. Bueno, son 5. Entonces, la anécdota, reflexión pastoral, matrimonial, jóvenes y los profesionales. Pero aparte de todo esto, le hemos pedido a la iglesia que si el tema de mayo va a ser unidad, que todas las iglesias en Guatemala hagan un bosquejo de unidad. Y ese mes, toda la iglesia cristiana platiquen de unidad. Pero uno de los hermanos de la asamblea dijo, miren, si vamos a hacer esto, es un tema tan rico, ¿por qué no dedicamos ese mes a platicar de la unidad con Dios? La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia y la unidad en la congregación. Y este hermano ya quería seguir con muchos más temas, pero resulta que el mes solo tiene 4 semanas. Entonces, pues ocurrió perfecto, nos gustó la idea. Y hemos lanzado esta propuesta a toda la iglesia. Sería la primera vez en la iglesia cristiana que todas las iglesias cristianas pueden tocar un tema en un solo mes. Por ejemplo, unidad. En junio, soberanía. Y así sucesivamente. Hemos tenido el apoyo de muchos hermanos, con decirte que en los videos va a aparecer una hermana que hace señas para las personas que son sordas y puedan entender el mensaje. Pero aparte de eso, se va a hacer en idiomas mayas. Como tú sabes, en Guatemala hay 25 idiomas. Está el español o castellano, el garífuna, el xinca y 22 idiomas. Pues un hermano propuso, ¿y por qué no lo hacemos también en idiomas mayas? En este momento ya llevamos 7 idiomas mayas. Wow. Y hay un hermano y una asociación que quiere que todos los idiomas mayas se traslade la información. Y para nosotros es una bendición porque estamos abrazando a toda la iglesia, no importa dónde esté ese hermano, que podamos llevarle el mensaje. Y de esta manera ha ido creciendo. Fíjate, hermano Gonzalo, que un hermano dijo, miren, ¿y por qué no lo hacen para los ciegos? Hijo, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues con el lenguaje braille. ¿Pero y cómo lo hacemos? Vayan a hablar con la alianza, con la sociedad bíblica. Ellos tienen, ya hicimos el contacto. Creo que se va a hacer también en el mensaje braille. Eso quiere decir, estamos tratando de cubrir a todas aquellas personas que por cualquier cosa tienen un pequeño defecto o algo que no pueden comunicarse correctamente. ¿Por qué no nosotros damos un paso de amor hacia ellos? Entonces, tenemos 4 programas televisivos. Por ejemplo, hoy comienza Fe y Actualidad. La próxima semana va a ser con el licenciado Juan Callejas en su programa Inspiración por la Familia. La tercera semana va a ser con el programa Buenas Nuevas de Esperanza y al final de cada mes con el hermano Luis Fernando Solares con Propósito para Vivir. Entonces, imagínate, agarremos el mes de mayo.
anécdota, 4 videos reflexivos poderosos, un tema de prédica en la iglesia, una enseñanza para fortalecer eso, 4 lugares de entrevistas y de extender los temas. Y aparte va a haber grupos de mujeres, programas de mujeres que van a entrevistar a mujeres que están con nosotros y que van a aclarar en diversos horarios. De alguna manera veo que todo esto está creciendo en una manera maravillosa. Por ejemplo, también apareció la Radio Alianza Evangélica, que hay una propuesta para que también ellos durante cada mes hagan las prédicas. Todo esto se está uniendo y tú me dirías, ¿cómo has hecho eso? Mi hermano, honestamente yo me rindo y digo, Señor, lo único que siento es que cada vez hay más trabajo, mis manos ya no dan, pero el Señor está abriendo manos por todos lados. Y es ahí donde yo digo, Señor, esto es tuyo, esto no es nuestro, bendito sea tu nombre. Este es el proyecto que estamos realizando, pero vemos que cada vez se junta más gente y organizaciones han encontrado que necesitamos mirar al Señor. De ahí es la fuente de nuestra vida. Excelente. Así es que diría que todo esto es lo que estamos haciendo. Pero tal vez valdría hacer una pregunta. ¿Qué le quiero pedir a la congregación o a las iglesias o a las denominaciones? ¿Qué le puedo pedir a todos los hermanos en la fe? Primero, póngase a cuentas con Dios. No los voy a invitar, póngase a cuenta con Dios. Si usted es un superintendente de una denominación, por favor, póngase a cuentas con el Señor. Invita a todos sus pastores, póngase a cuentas con el Señor. Invita a su congregación, póngase a cuentas con el Señor. Limpiémonos, extendamos y pidamos perdón. De igual manera en el matrimonio, mis hermanos, busquemos el matrimonio en el Señor, la familia en el Señor. Entonces pido eso, un arrepentimiento genuino, un regresar nuestra mirada al Señor. Ore por el proyecto, por favor, ore, ayune, interceda por el proyecto. Y si le llega un video, por favor, envíelo a 10, envíelo a 20 gente, platique de ese video, instruya a otro a través de ese video. Y a todos los pastores de todas las denominaciones, de todas las asociaciones, porque es una cantidad enorme, por favor, haga su bosquejo de prédica. Pero si no les da tiempo, entre a la página web. En cada mes van a haber 4 o 5 bosquejos de prédica. Usted puede entrar, saque uno o estudie todo, escoja el mejor, pero no deje de dar un tema de unidad, soberanía. Hombre y mujer nos hizo Dios, matrimonio, familia, sociedad, nación. No perdamos esta oportunidad. Es una oportunidad para pedir perdón y clamar que la gracia de Dios se derrame. Pidamos un avivamiento, un milagro para Guatemala. Excelente, Pastor Ángel, por esos desafíos y por ese llamado a la Iglesia del Señor. Tenemos un minuto para terminar el programa y casualmente hoy iniciamos con el tema de la unidad. Un desafío muy puntual para nuestros queridos amigos de la comunidad virtual, Pastor Ángel, y despedida. Pues muchas gracias, hermano Gonzalo, qué privilegio. A mí me emociona todo esto, tú ya lo sabes, y yo sé que también tú te emocionas. Así es que muchas gracias a ti y a todo el pueblo y a todos los pastores, a todos los hermanos en la fe. Miremos al Señor y la paz vendrá sobre Guatemala. Amén. Y ustedes, queridos amigos, no se desconecten. En un momento viene la reflexión del día del programa Fe y Actualidad. Bendiciones. La reflexión con Gonzalo Chamorro. A lo largo de la historia, la literatura sálmica ha inspirado a hombres y mujeres que ven en ella el consuelo de Dios, el perdón de Dios, la confianza en Dios, pero también ese apoyo irrestricto que nos da nuestro Creador ante las diferentes coyunturas que podamos estar pasando. Fue así en la liturgia hebrea o también en las prácticas religiosas, donde los salmos jugaban un papel de suma importancia dentro del contexto del hogar, en la sinagoga y posteriormente en el templo en Jerusalén. Pero no solo al mundo hebreo, sino también al mundo cristiano, los salmos han sido inspiradores. Personajes como Orígenes de Alejandría, Tertuliano o otros como Agustín de Hipona, se inspiraron en ellos para encontrar el consuelo divino en medio de la persecución. Más tarde usted recordará el famoso Martín Lutero, antes de hacer su gran descubrimiento del libro de los Romanos sobre el concepto de «más el justo por la fe vivirá»,
él se inspiró en los salmos para encontrar a Jesucristo en cada una de las palabras. Y ya en la Universidad de Wittenberg va a desarrollar precisamente un seminario en los salmos donde él cree que cada una de esas palabras apuntan a la figura, a la persona de Jesús de Nazaret, como el consolador, como aquel que trae la paz al mundo y sobre todas las cosas como aquel que nos permite ser declarados justos ante nuestro Creador. Así podríamos estar hablando de otros grandes personajes, entre ellos el gran predicador Charles Spurgeon o Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, aquel que se inspiró en quedarse en África a la luz de los salmos y poder simple y sencillamente preocuparse de aquellos desvalidos como los leprosos. Así que, en términos generales, en la historia del pensamiento judeo-cristiano, la literatura sálmica ha sido de consuelo, ha sido de esperanza, ha traído paz a los corazones y ha dado un rumbo correcto para poder tener un fundamento sólido. Ese fundamento sólido de poder conducirse en la vida como aquel árbol que está a la orilla de un riachuelo, a la orilla de las aguas y que siempre está dando un buen fruto, siempre enverdece porque ese fundamento le da sentido de vida al ser humano. Desde esta perspectiva y reflexionando en estos días, donde pareciera que hubiera algo de ansiedad, donde pareciera que hubiera algo de temor por causa de la pandemia, yo quisiera reflexionar en uno de los salmos de David, el Salmo capítulo 25. Y es interesante porque en este contexto David implora dirección, implora perdón, pero también implora protección a causa de la persecución de los enemigos. Él tiene temor y en ese sentido este salmo se constituye en esa expresión de parte del autor para encontrar nuevamente lo que he expresado anteriormente en la historia, el consuelo divino. Y por eso la gran mayoría de estudiosos han dicho que este es un salmo de confianza. De hecho, el autor declara confianza en relación a la posición de los enemigos en el verso 1, en el verso 2. También apela al amor de Dios, verso 4 al verso 7, a la bondad de Dios, verso 8 al verso 11, y finalmente reconoce que hay recompensa para aquellos que temen al Señor. En ese contexto general, yo quisiera pensar en elementos muy prácticos de manera específica. Y sobre todo en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, donde aparece la pregunta, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Acepto las teorías de conspiración o no las acepto? La invitación es a confiar en Dios. La invitación es a confiar en que Él tiene todo bajo control. Y si usted no sabe a quién acudir, yo quiero responderle a la luz de este salmo a quién usted debe acudir. Y es interesante, porque el verso 4 nos dice lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Verso 7, parte B, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿A quién debemos acudir en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de incertidumbre? A Jehová, nuestro Señor. Y no solo acudir, sino pedirle que Él nos muestre sus caminos para adquirir salvación, que nos encamine en su verdad para adquirir confianza, pero también que Él se acuerde de nosotros para experimentar la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Salmo de confianza, salmo que nos invita a responder la pregunta a quién acudir en tiempos de angustia. Y cuando acudimos a Él, eso tiene una conexión lógica en nuestro actuar y en nuestro caminar. Por eso en los versos 10, 13 y 15, la posición automática o los elementos prácticos a lo que nos lleva el hecho de buscar a Dios es a ponerlo precisamente en práctica en el campo de la sabiduría y la integridad. Mire lo que dice el verso 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Verso 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Sabiduría e integridad deben ser los elementos distintivos de aquellos que piden a Dios que les muestre el camino, piden a Dios que encamine las sendas y piden a Dios que tenga misericordia. Y Dios la tiene. Y Dios es muy concreto y práctico en este salmo para darle esperanza, consuelo,
aquellos que probablemente estén en incertidumbre. Y cuando adquirimos toda esa confianza, el acto lógico que se viene en nuestra vida es la sabiduría y la integridad. Y finalmente, el salmista abre su corazón y es una expresión de mucho sentimiento. Mire el verso 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Verso 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. Verso 20. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confíe. Querido amigo, quizás usted o yo mismo me he podido sentir como el que está perseguido. Aquellos que tienen miedo, aquellos que tienen temor, aquellos que no están seguros de la salvación. El consejo sabio que nos da este salmo: en primer lugar, busquemos al Señor. En segundo lugar, si le buscamos, seamos personas sabias e íntegras. Y en tercer lugar, no nos olvidemos que Dios quiere que seamos vulnerables y que reconozcamos que solo no podemos en esta vida. Necesitamos de la ayuda de nuestro Creador. Y nuestro Creador nos está invitando con los brazos abiertos a que le busquemos en todo momento. Un salmo de confianza, un salmo de esperanza, un salmo donde se nos invita tanto a usted como a mí a tener un pleno sentido de quién es Dios, cómo Él actúa y cuáles son las esperanzas que Él nos da para continuar por las sendas de la vida. Él es salvación, Él es verdad, Él es consuelo y Él es esperanza. El llamado es para que usted y yo podamos leer este texto de manera individual o en familia, en el hogar, en la iglesia o en los diferentes lugares donde usted se encuentre y podamos reconocer que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor les bendiga. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.